La elección del quinto ombudsperson y su consejo que le acompañaría en San Luis Potosí ocurrió en el año 2009. Ese año coincidió con la elección de gobernador, pero como ya les he contado en otras videocápsulas, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos se nombra en marzo, la designación correspondería al Congreso saliente. En 2009, por lo tanto, le tocó a la 58 legislatura escoger comisión estatal. Esa legislatura había sido electa 3 años antes, en el año 2006, bajo el primer gobernador panista en tierras potosinas, Marcelo de los Santos Fraga. Por lo mismo, su composición había variado un poco. En primer lugar, el PAN había ganado la primera fuerza, con 15 de 27 curules, un voto extra aparte de la mitad más uno. Los estadounidenses le llaman a esto to run in the coattails of the executive, es decir, que se montan en el caballo del gobernador para llegar a la Cámara. Bueno, eso hicieron los panistas y les duró por lo menos esos 3 años, del año 2006 al 2009. Ese predominio legislativo, sin embargo, fue único, no ha vuelto a repetirse en San Luis Potosí. En la siguiente elección, aunque los blanquiazules siguieron siendo la primera fuerza parlamentaria, perdieron 5 curules y nunca han vuelto a alcanzar solos la mitad más uno del pleno. Hasta la fecha, siguen igual, siempre abajo de la mitad más uno, y de hecho, hoy en día, en el año 2024, que fue la última elección, solo tuvieron 3 curules. De hecho, desde el cenit de 2006-2009, el panismo estadual ya mostraba signos de debilidad. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la 58 legislatura se llamaba Vicente Toledo Álvarez, y este hombre había sido seminarista católico y había militado, siendo joven, en las bases del movimiento navista en los años 80 y 90. Discreto y prudente, Toledo dirigió una comisión legislativa con independencia, pluralidad, transparencia, sentido de la equidad. Incluso cuando había asuntos que le importaban a su partido o a su gobernador y él tuviera que tomar una posición en contra. Una cosa interesante es que en aquel segundo congreso del gobernador panista de Los Santos, el PRI se desbarrancó. Solo tenía 5 de las 27 curules. Es decir, había perdido 7 de las que tenía en el congreso previo. El tricolor potosino, peor, no se ha recuperado desde ese descalabro del año 2006. Ha seguido teniendo una fracción parlamentaria respetable, a veces, pero nunca ha cruzado, tampoco, la mitad más uno. Hoy en día, 2024, la última elección, solo tiene 2 curules. Bueno, regresemos al diputado panista Toledo. Navista de corazón, cuando llega el momento de elegir al nuevo ombudsman y al consejo de la comisión estatal, viendo que Belenda González no podía volverse a reelegir, Toledo y la Comisión Legislativa decidieron pedirle ayuda a el Observatorio de los Ombudsman y a la Academia Mexicana de Derechos Humanos, que son 2 ONGs de la Ciudad de México. Con este trabajo conjunto con sociedad civil se hizo un proceso ejemplar que mejoró muchísimo lo que se decía muy escuetamente en la ley de 1997. Primero, hubo una convocatoria abierta y con un periodo muy largo para que se prepararan las candidaturas. Segundo, se publicaron en línea todos los currículos y todos los ensayos de todas las y los candidatos. Tercero, las entrevistas fueron públicas. Y todo lo anterior, respecto de la presidencia, pero también de los 9 consejeros. La Comisión Parlamentaria organizó y sistematizó la información y preparó dictámenes con criterios públicos, siguiendo los principios de París, que es un tratado internacional, bueno, algo así como un tratado, que rige esta cuestión. Bueno, de nueva cuenta, la prensa potosina aportó mucho. ¿Por qué? Por su carácter provinciano, que les gusta el chisme, pero el chisme bueno, no como el chilango. Alguna de las candidatas, que en mi opinión era la mejor, fue acusada de ser la novia de Marcos. ¿Por qué? Porque había trabajado en la misión jesuita de Bachajón. Pero esa misma persona fue a la prensa, aclaró las cosas y la compañera avanzó casi hasta el final del proceso, precisamente porque ella tenía buen trabajo de campo. Un buen proceso. Aparte, la Comisión Estatal
tenía, ya en la época de Belenda, en la página web todas las recomendaciones, con nombres de las autoridades violadoras de derechos humanos. Así que si los reporteros potosinos querían conocer, podían ir a la página y verificar si algún candidato había recibido recomendación y si la había cumplido. Por cierto, que esto se hizo en contra de una perversa tendencia que imperó al final de la historia en todo el país, de que hay que quitar todos los nombres de las recomendaciones en el nombre de la santidad de los datos personales. Así que en la CNDH de hoy todavía, ustedes no pueden saber quién violó los derechos humanos. Solamente van a leer autoridad responsable 1, 2 o 3. Es decir, AR1, AR2, AR3 y así, etcétera. Pero bueno, las condiciones del proceso que les estoy contando en 2009 provocaron un resultado, sin embargo, muy inesperado. Los candidatos que al principio parecían que tenían el apoyo del gobernador saliente, o del candidato X o del candidato Y a la gobernatura, cayeron de la gracia legislativa. ¿Por qué? Porque les descubrían cosas, porque los discutían. Los candidatos y las candidatas progresistas se fortalecieron. ¿Por qué? Porque tenían experiencia de base, una cosa obvia si se es verdaderamente de izquierdas. Y entonces, aunque la mayoría parlamentaria seguía siendo socialmente conservadora, ya les dije que eran panistas, no le quedó otra más que elegir a un antiguo consejero de la comisión, uno que, años antes, en el año 1997, había sido apoyado por la izquierda parlamentaria en San Luis y que era buen amigo de Martín Faz Mora, el abogado José Morán Portales. Ese fue el nuevo ombudsman. Pero, bueno, siempre hay un pero en todas las buenas historias, ¿verdad? Bueno, resulta que este nuevo presidente de la comisión se manifestó muy pronto, muy conservador. Y para que ustedes me entiendan lo que ocurrió y la sorpresa, tengo que explicarles otra cosa. Ya les dije que esa 58 legislatura potosina es la única en la que el PAN ha tenido una mayoría fuerte, 15 de 27 curules, es decir, 56% del pleno. Y por lo tanto está a solo 3 votos de alcanzar mayoría constitucional para cambiar la Constitución potosina. Y en esas condiciones, los panistas lograron reformar la Carta Magna del Estado e insertaron adentro el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Paradoja. El mismo diputado Toledo que dirigió democráticamente la designación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue el principal promotor de la reforma constitucional potosina antiaborto. No olvidemos que era un hombre con antecedentes tanto navistas como clericales. La reforma se podía impugnar vía acción de inconstitucionalidad desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y aquí es donde se pone más interesante el cuento. La reforma se hace después de designar a ombudsman a Morán Portales y al nuevo consejo. Y en ese consejo, otra vez, se eligieron representantes plurales y repitieron personas que verdaderamente estaban comprometidas con los derechos humanos. Y entonces, ¿qué pasó? 5 de los 9 consejeros estaban de acuerdo en promover acción de inconstitucionalidad para defender el derecho a las mujeres a elegir. El presidente y otros 4 consejeros estaban en contra, 5 contra 5, empate. Por lo tanto, se decidió hacer un debate público y abierto, invitando a todos los sectores sociales a las sesiones para discutir el asunto. Se analizó con atención el derecho a la vida, por un lado, y la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, por el otro. El empate siguió, y entonces el nuevo presidente de la comisión tuvo que romperlo, votando, con su voto de calidad, contra la acción de inconstitucionalidad. Para que no se me desanimen, las y los consejeros que habían votado a favor de presentar la acción, colaboraron con otras acciones de inconstitucionalidad y eventualmente se logró en alguno de esos litigios que la Suprema Corte resolviese en contra de ese tipo de disposiciones en las cartas magnas de los estados. ¿Por qué? Porque violan derechos de las mujeres. Pero regresemos a San Luis. Envalentonado con ese triunfo, Morán Portales creyó, aparte, que los conservadores del PAN iban a volver a ganar la elección para gobernador, que no fue cierto, y que también iba a dominar el Congreso. Y entonces el ombudsman Morán Portales le propone a la misma 58 legislatura que le quiten las facultades fuertes que tenía el Consejo, las mismas que él había exigido que se las dieran al Consejo años antes.
Y aquí surge una segunda paradoja en el cuento que les estoy contando. Resulta que el presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, Toledo Álvarez, no estuvo de acuerdo con Morán Portales. Es decir, en materia de pluralismo y horizontalidad, el diputado era más navista que clerical. Y la idea de quitarle fuerza a un órgano colegiado para fortalecer a un ejecutivo le parecía aberrante. ¿Qué hizo Toledo? Contactó a todo el nuevo consejo y les propuso rescatar un viejo proyecto de ley que se había empezado a estudiar y trabajar en tiempos de Belenda. La prensa potosina estaba entusiasmada. Otra vez el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se pelea con su consejo. Pero contrario a los años 98-99, los temas fueron más complejos. Se debatió y se aprobó una nueva ley que se aleja del modelo tradicional de comisiones públicas de derechos humanos en México. Esta ley es contraria al modelo carpizo tradicional y esa ley sigue ahí. Tal vez algún día deberíamos platicar más de ella y de su potencialidad, que hasta ahora no ha sido aprovechada, en mi opinión. ¿Qué ha sido los consejos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Potosina y los siguientes ombudspersons? La nueva ley de 2009 incluyó una super mayoría para que la legislatura nombre presidente o presidenta. Se necesitan 2/3 de la totalidad de las y los diputados, no solo de los que estén presentes. Desde 2013, el Pleno del Congreso Potosino ha tenido que votar varias veces para lograr los votos necesarios. Y esto asegura que por lo menos un alto porcentaje de la población se entere de quiénes están debatiéndose. Es decir, hay mucho escrutinio público. La última elección, que fue en marzo de 2021, tuvo el Pleno del Congreso Potosino que discutir y hacer 24 rondas de votación. Y tuvo que declarar varios recesos para volver a contrastar perfiles, negociar apoyos y construir la mayoría. La sociedad potosina se ha hecho mucho más compleja. Aquel estudiante que les conté de posgrado, que fue nombrado consejero en el año 2005, Alejandro Rosillo Martínez, fundó, con otras abogadas y abogados, una magnífica maestría de Derechos Humanos en la Autónoma del Estado. Yo he trabajado ahí, me parece magnífica. Otro de esos fundadores, Guillermo Lobano Bustamante, dirige una clínica de litigio estratégico que defiende campesinos, indígenas, la naturaleza, grupos oprimidos. Otra fundadora, Urenda Quetzalú Navarro Sánchez, es actualmente la abogada general de la Universidad Autónoma y fue la defensora de derechos universitarios en esa misma casa de estudios. Muchas nuevas ONGs están trabajando en el Estado potosino y avanzan los derechos de todas y de todos. Por cierto, y uno de los egresados de la maestría que les cuento, Manuel Vega Zúñiga, lo acaban de nombrar hace pocas semanas como ombudsman de Colima. Como se decía en los años 90, la lucha sigue y sigue y sigue. Y si les he compartido todos estos largos recuerdos, es porque yo espero que las acciones de las nuevas generaciones superen con mucho lo que hasta ahora les he relatado. Atención, hoy en día está en trabajos la 64 legislatura del Congreso Potosino. Están debatiendo en este mismo momento quién va a ser el ombudsperson entre el año 2025 y 2029 y quiénes van a acompañarlo en su consejo. La conformación parlamentaria es novedosa, nadie tiene mayorías imponentes. El Verde apenas tiene 1/3 de las curules, 9 votos. Morena tiene 6 votos, el PT 4. Juntos tal vez podrían sumar los 19, uno más que 2/3, que se necesitan para nombrar ombudsman. Pero las fracciones parlamentarias de la coalición obradorista en San Luis Potosí funcionan con lógicas locales y no siempre juntas. Así que no hay nada escrito en roca. Con todo, está la competencia y la competencia es pública. Y ahí está compitiendo un viejo militante navista, un demócrata convencido que ya en los tiempos en que la minera San Javier estaba destruyendo el Cerro San Pedro, él estaba en el movimiento en contra y se tuvo que exiliar a Canadá. Enrique Rivera Sierra. Es un buen candidato. Volteemos, compañeros y compañeros, al Estado potosino y recordemos, toda política es política local. Muchas gracias.